cuidado con los indios, digo, nativos americanos. Nos persiguen porque les dimos mantas infestadas de chinches. Yo me comí mis fulminantes. ¡Ah! Tiren las armas y ves en la pradera, vaquero. Cuando los norteamericanos empezaron a invadir las tierras de los nativos americanos, los líderes de estos pueblos trataron de impedirlo, provocando muchas guerras. Muchas de estas fueron recreadas por Hollywood en el cine. El día de hoy te traemos un listado de los jefes indios o caciques más conocidos del oeste, que inspiraron cientos de películas y que fueron contemporáneos a los vaqueros del viejo oeste. Toro Sentado. Toro Sentado fue uno de los caciques americanos más conocidos, porque dirigió una de las guerras más famosas entre nativos y norteamericanos, la batalla de Little Big Horn, el 25 de junio de 1876, en la que los indios guerreros Sioux y Cheyennes derrotaron al séptimo de caballería, el cual estaba al mando del general Custer. En 1868, múltiples jefes de la tribu Sioux, entre ellos el conocido Nube Roja, había firmado la paz con el gobierno de los Estados Unidos. El tratado establecía la reserva de Black Hills en el territorio de Dakota, pero Toro Sentado no admitió el pacto y prosiguió atacando los fuertes. Pese a su victoria en Little Big Horn, en 1877 debió huir a Canadá con miles de seguidores de su tribu, mas por falta de comida y las difíciles condiciones, le hicieron retornar después de un tiempo. Toro Sentado no tuvo más opción que rendirse, y el gobierno les mandó a la reserva de Nibble Rock. Caballo Loco. Caballo Loco fue otro líder indio que luchó al lado de Toro Sentado en la batalla de Little Big Horn, y se alió con el resto de los jefes nativos para expulsar a los blancos de su territorio. Este fue quien mató al general Custer, escena que ha sido reconstruida por numerosas películas, como por ejemplo, Murieron con las botas puestas, Fort Apache, La enorme matanza Sioux o Winchester 73. Caballo Loco no murió en el campo de batalla, sino fue asesinado a traición por un soldado norteamericano, que le clavó una bayoneta en la espalda. Nube Roja. Nube Roja fue un respetado cacique de los Sioux, y el único que ganó una guerra al gobierno de Estados Unidos, la llamada Guerra de Nube Roja, que tuvo lugar entre el año 1866 y 1868. Los Sioux, al lado de los Cheyennes, derrotaron al ejército de Norteamérica, y el gobierno se vio obligado a firmar el Tratado de Laramie, por el que cedían los fuertes que habían construido en la senda de Bozeman. Aunque los estadounidenses no cumplieron su palabra, el cacique Nube Roja no participó en la siguiente guerra, la Gran Guerra Sioux, dirigida por Toro Sentado y Caballo Loco. Los nativos poco a poco fueron perdiendo lo poco que tenían, y la falta de alimentos hizo que las tribus se fueran rindiendo poco a poco. Primero fueron los Cheyennes, y después los líderes Caballo Loco y Toro Sentado. Los Sioux quedaron reducidos a pequeños espacios, además eran poco fértiles, lo que les transformó en dependientes de las ayudas del gobierno. En contraste a otros líderes, Nube Roja murió de viejo, y siempre trató de negociar a fin de que su pueblo tuviese una situación mejor. Lamentablemente no tuvo éxito. Jerónimo. A diferencia de los otros tres grandes caciques, Jerónimo perteneció a la tribu Chiricahua de los Apaches. Jerónimo nació en Arizpe, en el estado de Sonora, México, y fue una pesadilla tanto para el gobierno mexicano como para el gobierno de Estados Unidos. Al principio luchó para vengar el homicidio de su esposa y su hija, a manos del gobierno mexicano. Es uno de los nativos americanos más controversiales, puesto que muchos relatan que más que proteger a los pieles rojas de los blancos, era bandido y muy violento. De todos modos realizó muchos ataques para liberar a los apaches de las reservas. Tras un periodo de guerra, Jerónimo se rindió y fue trasladado hasta una reserva de Oklahoma, donde vivió hasta los 79 años. Cochise. Cochise fue cacique de los apaches, del mismo modo que Jerónimo. Esta tribu americana vivía en los territorios del sur de los Estados Unidos, como Nuevo México y Arizona, y en el norte de México, como Sonora y Chihuahua. Apaches y colonos habían convivido por varios años sin incidentes, hasta el momento en que Cochise fue acusado de secuestrar a la hija de un colono. Cochise se alió con su suegro, Mangas Rojas, y empezaron las conocidas guerras apaches, que pusieron en alerta a los Estados Unidos. Al final el gobierno estadounidense llegó a un acuerdo con ellos, a fin de que conservaran una reserva. Jefe Joseph, trueno que resuena en las montañas. Fue uno de los caciques más nobles del oeste americano, jefe de la tribu de los Nez Perce.
Este nombre procede del francés Nez Percé, que significa nariz perforada, ya que esta tribu solía llevar candongas en su nariz. Esta tribu vivía entre los estados de Idaho, Oregon y Washington, un sitio muy fértil que pronto los norteamericanos comenzaron a desear. Si bien el jefe Joseph fue pacífico al principio y trató de eludir la guerra, el gobierno los obligó a pelear por sus tierras. Así que no le quedó de otra al cacique Joseph y a su pueblo que rebelarse en el año 1877, lo que desembocó en una sanguinaria guerra, donde solo sobrevivieron un poco más de 300 Nez Perce. Si bien vencieron ciertas batallas, no ganaron la guerra. Entonces fueron llevados a una reserva donde muchos murieron por falta de alimento y agua. El cacique Joseph no paró de redactar cartas al gobierno de los Estados Unidos, demandando igualdad como todos y cada uno de los estadounidenses, para que ellos pudieran seleccionar dónde deseaban vivir. Por último, en el año 1880, se les dejó retornar al noreste, donde vivieron hasta el fin de sus días. Muchas gracias, que Dios los bendiga.